Familia, en el capítulo pasado llegamos a la ciudad de Calafate, entrada del corazón del Parque Nacional Los Glaciares. Es así que llegábamos a conocer el glaciar Perito Moreno, donde el silencio tiene voz y el hielo cuenta historias. Después de unos 13.000 kilómetros llegaba la hora de cambiar nuestras llantas. Sabiendo que aquí cuestan más del doble adquirirlas, pues reemplacé por la que traía desde Colombia. Y finalmente encontramos una chimba de parceros aquí en Calafate que nos dan inicio para crear nuevas historias de aquí en adelante. Ella es India, es una perrita vecina que viene y nos acompaña. Pablo, entonces, ¿cuál es el secreto aquí para los colombianos sepamos cómo es que se maneja un buen asado en Argentina? El tema del fuego, primero hacer que se haga el carbón que esté listo y después a poner la carne sobre la parrilla y paciencia, que es lo que le falta. Un poco de paciencia, ¿sí? Los argentinos son de paciencia. Hay que tomar vino. A diferencia de nuestro asado en Colombia, aquí la brasa es lo más importante, además de la carne y por supuesto el vino. Estamos, se dan cuenta, es todo como tema de moto. Le pega todo el mundo sus calcas. Miren afuera, está venteando mucho. En un camino cualquiera. Seguíamos así, familia, conociendo la Argentina y disfrutábamos de un buen asado preparado por un argentino motero. Pablo, muchas gracias por ese asado. Igualmente agradecimientos a este par de parceros paisas colombianos en sentido sur, porque al día siguiente teníamos una muy buena ruta por hacer. Quiero amarrarme a tu boca, cariñito. Familia, buenos días. Hoy, desde ya terminando el continente, ya casi terminando. Vamos hoy para un lugar muy chévere, muy especial. Vamos con este par de colombianos, dejamos las maletas, dejamos todo el peso en la moto posada y le debes hacer hoy un recorrido de más de, creo, 130 kilómetros, todo en ripio. Y es para llegar a un sitio muy emblemático de toda esta travesía que estoy haciendo en el proyecto Suramérica Familia, en Argentina en especial. Entonces vamos a llegar al inicio, más bien, o al final, como lo quieran ver, de la ruta 40, de la mítica ruta 40. Desde La Quiaca ingresamos ya casi terminando el año y llegando hasta acá al kilómetro 0 en Cabo Vírgenes, creo que se llama acá, antes de llegar o antes de cruzar al estrecho de Magallanes. Está venteando mucho hoy, está haciendo también frío. Esa es la principal característica de la Patagonia, el viento, familia. Así que vamos con este par de parceros, empezamos gozárnosla completamente. Además que vamos a llegar también a un sitio donde va a haber unos animalitos que nunca he visto, pero que aquí en Argentina son muy comunes, sobre todo en esta región de mucho frío. Así que seguimos, familia. Lo que ven ahí no son avestruces, son ñandús, muy parecidos.
Está venteando harto en esta ruta. ¡Puro ripio! Oye, el clima cambió. Si bien están viendo a lo lejos, el clima está cambiando. Se viene una nube negra bastante dura. Si nos habían dicho que en la mañana saliéramos muy temprano, porque los vientos iban a ver en la tarde y que había que bajar una aplicación. La verdad yo no, ya me lo han dicho varias veces, pero hasta el momento no lo había hecho. Hay que mirar mucho como que el tema del clima. El clima de la Patagonia es tan impredecible como fascinante. Vientos que desafían la calma, temperaturas que cambian en un abrir y cerrar de ojos, paisajes que se transforman con cada estación y un viento con fuerza propia. Y aquí, más adelante, lo vamos a ver. ¿Sí vieron? Quedó grabado. Se me cayó la pantalla auxiliar, la Cartwright. Ay. Bueno, se me cayó la pantalla. Esta pantalla se me dañó desde Chile, recordarán. El tema es que mandé a pedir garantía con la empresa, con la marca, me la dieron, pero me llegó fue a Bogotá, Colombia. Entonces todavía me demoro en llegar a recoger la familia. Miren, dos bikers más están arriando las ovejitas en moto. Ese no es tan fácil también. Y van a atravesar acá. Las pintan para identificarlas. La cría de ovejas es parte de la identidad de la Patagonia argentina. Y no solo por su economía, sino también por su tradición familiar y su arraigo territorial. Señores, señoras y señores, el océano Atlántico. Primera vez en este proyecto Suramérica que estoy al otro lado. Como acá se reduce, entonces el terreno, creería yo que es lo más cortico para pasar del Pacífico al Atlántico. Entonces estamos en el océano Atlántico, familia. ¡Qué chimba! Miren ahí al farito, ya tenemos que ir ahorita. El río argentino que no puede faltar. Ay. Entonces, vamos. No todos los días estamos aquí, chicos. Y ahorita tenemos que ir allá a ese faro. Hay un faro chileno también cerca. No sé si vamos, si quieren, cuando después salgamos de la Pingüinera. Música en 3, 2, 1.
están los parceros. Qué bonito todo esto, ¿no, familia? Y bien, aquí vamos a salir al mar. Hay un mirador. Acá no hay muchos, se ven más adentro. Pero miren esa familia de pingüinos todos charlándose entre todos. Pingüinos de Magallanes. Y tenemos este pingüino que pareciera están follando. Miren los del fondo que se ven muchos. Qué chévere poder estar acá, familia. Está haciendo frío, como raro acá no, en el sur argentino, hace mucho frío. Y el viento, está haciendo mucho viento y frío, pero bueno, contento de estar aquí, en el mar. Acá estamos más cerca del Polo Sur, realmente que de mi casita, Colombia. Es contento, miren. El pingüino Magallanes es una especie de pingüinos que solamente habitan Argentina y Chile. Viven por fuera del hielo. Miden por lo general 70 centímetros y se identifican por sus dos bandas de color negro. Pueden bucear hasta los 90 metros de profundidad, se vuelven siempre al mismo nido y tienen siempre la misma pareja. Son entonces muy fieles, resistentes y perfectamente adaptados a este clima patagónico. Grande, nos está mirando, ¿no? Nos está rascando. Entonces aquí con estos parceros paisas aguantando frío. Después de ir a la pingüinera, íbamos ahora a un lugar emblemático y muy representativo del viaje en moto, ya que logramos cumplir otro objetivo de este proyecto por Sudamérica. Llegamos así entonces a la punta máxima caída. Paro en el inicio, familia, el inicio de la ruta 40. Acá empieza. ¿Se acuerdan cuando llegué a La Quiaca, Bolivia? Ahí les voy a colocar mi bandera de Argentina. Acabamos de estar aquí en el punto final de la ruta 40. Aquí termina, o bueno, arranca como quiera verlo, pero acá termina la ruta 40, La Quiaca. Ahí quedaba el kilómetro 0 o 5080. Y aquí o comienza o termina, como uno quiera verlo. Familia, qué bacano. Familia, vamos a pegar el sticker. ¡Upa! A la tiendita más austral del continente. Era así que llegamos al final o al principio de la ruta 40. Estamos a 130 kilómetros de la ciudad más cercana y lo único que encontramos era un faro, una señal y
una tienda. ¿Eh? ¿Esto es el No, gobierno? no, esto es privado. Es privado. Esto pertenece a la familia Fenton, que es una familia que lleva el negocio de ganado vino hace ya más de 140 años. Es una labor ya. Una familia que ha estado aquí toda la vida. Sí, de toda la generación. Sí, está bonito. Es un paraíso llegar acá después de tanta Es que sí. montaña. Muy bien, ruta 40, va. Era así, familia, que logramos cumplir una meta más en este proyecto por Sudamérica, la mítica Ruta 40. Desde los colores áridos de la Quiaca hasta el azul profundo del mar, aquí en Cabo Vírgenes, era entender que kilómetro a kilómetro había recorrido la columna vertebral del alma argentina. Y llegar al final del camino me permitió descubrir que tan solo era el comienzo. Inicio de la ruta 40. Mi comienzo de mi viaje en la Argentina.